Bueno, buenos días en el nombre del Señor. Meditando un poco en lo que decía Piccolo del tema de las noticias, de lo que podemos ver tanto en la prensa, en la televisión, en la radio, pensaba que al principio de año, en enero del 2020, todos teníamos unas expectativas para este año. Todos teníamos unas expectativas a lo mejor de encontrar trabajo, de encontrar pareja, de mejorar nuestra calidad de vida o simplemente a lo mejor tener un año tranquilo. Decir, mira, ojalá este 2020 pues no tenga tantos problemas como he tenido el año anterior. Sinceramente teníamos unas vidas muy tranquilas, a lo mejor teníamos algunos problemas que otros, pero verdaderamente teníamos vidas relativamente tranquilas. Sin embargo, en estos últimos meses parece que nuestras vidas se han convertido como en una montaña rusa, ¿verdad? Hoy subo, bajo, hoy me encuentro fenómenos, mañana veo la noticia de que y otra vez me vengo abajo. Nuestras vidas se han convertido en unas auténticas montañas rusas. Escuchar las noticias significa tener que prepararte para lo peor. Yo creo que hay que hacer un ejercicio antes de ver las noticias, de decir, voy a ver las noticias pero que no me afecte, porque como te cojas regular, te viene abajo, vamos. Yo creo que dejas hasta de comer. Como estés viendo las noticias comiendo, te entran ganas hasta de dejar de comer. Si fuera poco con lo que ya teníamos, ahora encima de todo dice que llega un mosquito, ¿no? Que viene del Nilo, ¿verdad? Y ahora estamos todos también con las picaduras de los mosquitos, pues un poco asustados. La economía se derrumba. Miles de establecimientos en Andalucía han cerrado. Y por si fuera poco, la amenaza de un nuevo confinamiento cada vez está más cerca. Escuchar esta noticia, hermano, os veo las caras y con las mascarillas, pero es que se te viene el mundo abajo. Te entra pena, te entra tristeza, te entra ansiedad incluso. Los discípulos de Jesús tenían también expectativas a la hora de esperar el Mesías. Igual que nosotros tenemos expectativas para este año, los discípulos en la época de Jesús también tenían unas expectativas puestas en lo que el Mesías iba a hacer. Y ellos tenían una expectativa de un Mesías libertador, de un Mesías que iba a romper con el Imperio Romano, de un Mesías poderoso, de un Mesías que iba a encargarse con un ejército de derrotar al Imperio Romano y poder Israel por fin tener una independencia. Eso era lo que esperaban los discípulos de Jesús. Esas eran las expectativas que tenían los discípulos de Jesús. Esas expectativas, imaginaros cómo subirían cuando Jesús entra triunfal en Jerusalén, ¿verdad? La gente aclamando, Hosana, Hosana. Me imagino que ya los discípulos dirían, de aquí a 3 meses nos cargamos al Imperio Romano. De aquí a 3 meses Israel por fin va a ser la potencia que nosotros queremos, lideradas por el Mesías. Pero sus expectativas comenzaron a desmoronarse en el discurso del aposento alto. En el discurso del aposento alto, Jesús anuncia públicamente que Él va a morir. Imaginaros los discípulos con esas expectativas de un Mesías libertador, un Mesías guerrero, cuando el Mesías dice, voy a morir. Y por si fuera poco, ese Mesías empieza a limpiar los pies de los discípulos. Ese Mesías guerrero, ese Mesías que tenía que ser un orgullo para la nación, se convierte en un Mesías humilde, en un Mesías que hace un ejercicio de esclavo y empieza a limpiar los pies. Y por si fuera poco, Jesús dice, mira, de los 12 discípulos que habéis aquí, uno me va a traicionar. Imaginaros ya los 12, seré yo, el otro será este, será el que tengo enfrente. Empieza a haber dudas, empieza a haber ya temores, ansiedades. Y por si fuera poco, por si ya tuviéramos pocas noticias malas, Pedro, el líder, el echado para adelante, el guerrero, el valeroso, Jesús le anuncia, Jesús le profetiza que
lo va a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Imaginaros esos 12 discípulos, esos 12 hombres, con esas expectativas tan altas puestas en el Mesías y en un discurso de media hora, 1 hora, 2 horas, no lo sé, todas sus expectativas se vienen abajo. Todas estas noticias y el fracaso de sus expectativas acerca del Mesías estaban empezando a preocupar en gran manera a los discípulos. Los discípulos se encuentran en una situación muy complicada, no muy distante, no muy diferente a las situaciones que a lo mejor podemos estar atravesando hoy día. En este momento de preocupación y ansiedad de los discípulos, llegan las palabras de Jesús. Y con ellas entramos en el primer punto de este mensaje. Pero antes de entrar en el primer punto, me gustaría que leyéramos Juan 14, del 1 al 6. Juan 14, del 1 al 6. Y antes de leerlo, recordar el estado de ansiedad, recordar el estado de preocupación que tenían estos discípulos. Juan 14, del 1 al 6. Son palabras de Jesús. Dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que a donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podremos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Como hemos dicho anteriormente, antes de las primeras palabras de Jesús, estos discípulos se encontraban preocupados, se encontraban con ansiedad, perturbados por las noticias que le habían llegado, y esto provocó que su fe comenzara a tambalearse, que empezaran a preocuparse en demasía. Los discípulos, en otras palabras, estaban sufriendo una crisis de fe. Y es en este momento cuando Jesús dice: no se turbe vuestro corazón. Cuando Jesús le está queriendo decir estas palabras a los discípulos, no le está queriendo decir: no comencéis a turbaros, no comencéis a preocuparos. No, los discípulos ya estaban preocupados. Por lo tanto, lo que Jesús les estaba queriendo decir es: no se turbe más vuestro corazón. Y este es el primer punto de la predicación. No se turbe más vuestro corazón, no sigáis preocupados. Jesús le estaba queriendo decir: parar de preocuparos. Es importante entender que Jesús no se limita a decir que los discípulos ya no estén tristes. Jesús no les dice: mira, dejar de estar tristes. Los exhorta a no estar turbados, atormentados, agitados, hundidos en un estado de confusión. Y yo me pregunto, ¿puede un cristiano estar triste? Pues yo creo, hermanos, que un cristiano en ciertos momentos de la vida sí que puede estar triste. Hay veces que llegan situaciones a nuestras vidas, situaciones sorpresas a nuestras vidas que no nos esperamos. Pues claro que sí que podemos estar los cristianos tristes. Pues claro que sí. Pero cuando un cristiano está triste, tenemos la esperanza más grande, hermano, que es acudir a nuestro Señor. Un cristiano claro que puede estar triste, pero lo que un cristiano no puede es dejarse controlar y llevar por esa tristeza, porque entonces esa tristeza se convierte en turbación. Cuando un cristiano está triste, y claro que lo puede estar, tiene que rendirse al Señor. El salmista, el rey David, era experto en eso. Cada salmo podemos encontrar que estaba turbado de corazón, estaba preocupado, estaba triste, pero él lo que hacía era derramarse a la presencia del Señor.
Y el Señor mismo lo consolaba y lo alentaba. Pero claro que un cristiano puede estar triste. Lo que un cristiano triste debe de recordar es que Jesús cuida de él y cuida de mí. En la época de Jesús existía un movimiento filosófico denominado epicureísmo. Y tú me dirás, epicureísmo, ¿y eso qué es lo que es, Ezequiel? Una persona que estaba en ese movimiento filosófico denominado epicureísmo era una persona que buscaba los placeres, pero de una manera muy equilibrada. Lo único que intentaba rechazar era el dolor. Él quería vivir tranquilamente y evitaba el dolor por todos los medios. Entonces, cuando a un epicúreo le llegaba un problema, el epicúreo decía lo siguiente: no os turbéis, porque los dioses, en caso de que existan, no se preocupan de nosotros. O sea, que nosotros más vale que nos busquemos las habichuelas, más vale que vivamos tranquilos, más vale que si nos viene algún problema, estemos tranquilos, no nos preocupemos, porque si existe algún Dios, ese Dios no se preocupa de nosotros. Y mira la enseñanza que Jesús le quiere transmitir a los discípulos. No os turbéis, porque el Dios en quien confiáis cuida de vosotros. ¿Veis la diferencia? Uno que dice, y si existe algún Dios, ese ni se preocupa de nosotros. Y el Señor dice, yo me preocupo de vosotros. El Señor se preocupa de su pueblo. El Señor cuida a su pueblo. Es importante porque el Señor no solamente expresa un deseo de decir, mira, no os turbéis, no os preocupéis, no entréis en ansiedad. Nosotros muchas veces, decimos esa frase, ¿no? No te preocupes, todo va a salir bien. Y son frases al final que las hacemos muy vacías, las hacemos para salir del paso. Esa es la frase del mundo, ¿no? No te preocupes, todo saldrá bien, ¿no? Pero hay una frase cristiana también que la utilizamos mucho y es vacía, es una frase vacía que solo la utilizamos para salir del paso y que yo la he utilizado, yo tengo que admitir que yo la he utilizado, y es que el hermano te comenta el problema, el hermano te comenta por qué está triste, por qué está con ansiedad, por qué está... y tú le dices, hermano, voy a orar por ti. Y después tú ni oras en casa ni nada. Pero esa es la frase típica, ¿no? Voy a orar por ti, hermano. Pero Jesús no se limita solo a decir, no os turbéis, no os preocupéis. No, sino que el Señor le va a decir, no os turbéis, pero os voy a dar un fundamento. Os voy a dar unas bases sólidas de por qué no os tenéis que preocupar. Y eso es lo que vamos a ver ahora, hermano. Vamos a ver los fundamentos por qué el Señor le dice a sus discípulos de no os turbéis, no os preocupéis. Y el primero que le da es la fidelidad de Dios. Ese es el primer punto, esa es la primera base para explicar el por qué Jesús le dice a sus discípulos, no os preocupéis. Jesús continúa diciendo, no os turbéis, creéis en Dios, creed también en mí. Cuando Jesús dice esta frase, se está dirigiendo ¿a quién? A los discípulos. ¿Los discípulos creían ya en el Señor o le está diciendo el Señor que empezaran a creer en ese momento? Es evidente que personas que lo han dejado todo por seguir al Maestro, es evidente que ya creían en el Señor, que ya creían en Jesús. Que loco iba a dejar su trabajo, iba a dejar a su familia, iba a dejar atrás, si no creía en lo que esa persona estaba diciendo. Es evidente que los discípulos creían en el mensaje de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que Jesús le está queriendo transmitir cuando dice, creed en Dios, creed también en mí? Jesús le estaba queriendo decir, le estaba animando a que siguieran confiando,
a que pese a toda la turbulencia, pese a todos los problemas que estaban empezando a ver, frente a todas las noticias que estaban empezando a turbar a los discípulos, el Señor le estaba diciendo, hey, seguid confiando, seguid confiando, seguid confiando. En este momento que estoy hablando, puede haber personas que tengan crisis de fe, como los discípulos, personas que por las situaciones que estáis viviendo, no lo sé, estáis teniendo crisis, estáis diciendo, Señor, ¿y ahora qué hago? El Señor en esta mañana te está diciendo, sigue confiando en mí, sigue confiando, sigue confiando. Cualquier israelita, cualquier israelita creía en Dios, cualquiera. Y conocía todas las maravillas y toda la fidelidad que Dios había tenido para con su pueblo. El Señor le está queriendo decir lo mismo. Dice, mira, si Dios ha guiado a este pueblo desde años atrás, yo lo voy a seguir haciendo. Creéis en Dios, creed también en mí. Y yo no sé si aquí se aparenta bien en la foto, pero en Éxodo 13, del 17 al 22, Éxodo 13, del 17 al 22, el Señor se muestra desde una columna de nube de día y una columna de fuego de noche. ¿Para qué? Para guiar a su pueblo en medio del desierto. Y de esa misma manera el Señor le estaba queriendo decir a sus discípulos, mira, si Dios os ha guiado en el desierto, si el Señor ha estado con vosotros desde los patriarcas, desde los profetas, los reyes, en el exilio he estado con vosotros también. Si yo he estado con vosotros en cada etapa, yo también voy a estar con vosotros ahora. Voy a estar siempre con vosotros. Si podemos hacer un ejercicio y en nuestras propias vidas retroceder a años atrás, podremos ver también la fidelidad de Dios para con nuestras vidas. El israelita miraba atrás y veía a su pueblo, veía todas las maravillas que el Señor había hecho con su pueblo y decía, el Señor es fiel. Pero si nosotros también podemos hacer ese ejercicio de mirar hacia atrás, seguramente podamos llegar a la misma conclusión. El Señor es fiel. Y el Señor nunca nos ha dejado. Y es por eso, por lo que tenemos que seguir creyendo. Pese a los momentos de ansiedad, pese a los malos momentos, pese al estado de incertidumbre que tenemos, el Señor nos dice, tenéis que seguir creyendo. Tenéis que seguir creyendo. Otro de los argumentos, otra de las bases sólidas que el Señor pone para que los discípulos no se preocupen y no se pongan tristes es este. Aún no estamos en casa. Y permíteme que te lo explique. El Señor dice que iba a preparar lugar para ellos. Dice que en la casa del Padre no es otro lugar que el cielo, hermano. El cielo también se conoce como el paraíso, por su belleza indescriptible. Un lugar de descanso donde los redimidos como tú y yo estaremos libres de ese conflicto con el pecado que tanto nos cansa y tanto nos agota a veces. Hace poco vi en Amazon un libro de un puritano que se llama Richard Baxter y el título del libro se titula El reposo de los santos. Se lo recomendé a José se lo pilló. Yo todavía no lo he empezado, pero le pregunté a él y él me dice, cada vez que leo ese libro, dice, cuando lo estoy leyendo, me entran ganas de irme ya al cielo. ¿Y sabéis por qué, hermano? Porque leemos de nuestro hogar, estamos leyendo de nuestra casa, estamos leyendo del lugar que nos espera. ¿Y sabéis por qué? Porque esta no es nuestra casa. Este no es nuestro hogar, hermano. El cristiano tiene un hogar arriba en los cielos. Esta no es nuestra casa, hermano.
En el seminario damos los libros de la Biblia y los estudiamos, y Apocalipsis da mucho morbo, ¿no? Por las cosas que van a pasar, esto, lo otro, las diferentes teorías, pero ¿sabéis cuál es el capítulo que más me gustó del Apocalipsis? El que más reconfortó mi vida. Apocalipsis 21 y parte del 22. Ahí es donde se describe, con pocas palabras, cómo va a ser nuestro hogar, cómo va a ser nuestra casa celestial. Y mi corazón se llenaba de gozo porque decía, Señor, yo quiero estar ya ahí. Yo quiero ya estar en mi casa. La descripción que hace Juan es increíble. Calles de oro, muro de jaspe, puertas de perlas. Y lo más importante y lo que más destaco es que por lo visto dice que en ese hogar no va a haber sol ni va a haber luna. ¿Sabéis por qué? Dice, porque la propia gloria de Dios alumbrará ese lugar. ¿Tú sabes lo que es estar en ese sitio y que la propia presencia de Dios alumbre? Donde ya no va a haber más noche, hermano. Donde ya dice que no va a haber más llanto ni más tristeza. Y estaremos en su gloria allí. Mira, hermano, cuando yo me imagino el cielo y seguro que tú aquí has tenido experiencias con el Señor. Pues imagínate la mejor experiencia que tú hayas tenido con el Señor, la que más te haya envuelto. Eso es solo un aperitivo para lo que nos espera ahí arriba. Eso es un aperitivito para lo que nos espera en nuestro hogar. Dice que las lágrimas desaparecerán, todas las pruebas, las dificultades, las tristezas habrán desaparecido. Y la muerte no tendrá más lugar en esa ciudad. El Señor habrá vencido y ha vencido a la muerte. Y lo más importante es que estaremos cara a cara con nuestro Señor. El cielo es la casa del Padre. En pocas palabras, es un hogar. El hogar de Cristo y de nosotros, de su pueblo. Y esta es una expresión maravillosa, porque todos sabemos que el hogar, nuestro hogar aquí, por regla general, es un lugar donde se nos quiere y se nos ama por lo que somos, no por lo que hacemos, no por nuestros dones, no por nuestros talentos, sino nuestra casa, nuestro hogar, es el lugar donde nos aman por lo que somos. En el cielo nos amará el Señor por lo que somos. El hogar es el lugar donde se nos quiere hasta el fin. Nunca se nos olvida y siempre somos bien recibidos. Siempre seremos bien recibidos en la casa del Padre, hermano. Siempre. Para los creyentes esta vida es un país extranjero. Estamos aquí de paso. En la vida venidera nos encontraremos en nuestro hogar. Por eso los cristianos debemos de recordarnos mutuamente, hermano, que aún no estamos en casa. Que aún no estamos en casa, hermano. Y cuando tú explicas todas estas cosas, tu corazón se tiene que calentar. Tu corazón tiene que empezar a latir y tiene que empezar a reconfortarse porque si no algo falla, hermano. Si no, algo no funciona bien. Después de hablar el Señor de la fidelidad, de su hogar, de la segunda venida, Jesús dice, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. El lugar a donde iba Jesús era conocido por los discípulos. Los discípulos lo sabían. No obstante, la reacción de Tomás es la siguiente. Señor, no sabemos a dónde va. No sabemos a dónde va. ¿Cómo pues podemos saber nosotros el camino? Tomás pone de manifiesto su ignorancia y la ignorancia también de sus discípulos. ¿Por qué? Porque está en plural. Si te fías, dice, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y anteriormente dice, Señor, no sabemos, en plural, a dónde vas. Por lo tanto, ninguno de los discípulos sabía verdaderamente
a dónde iba Jesús y cuál era el camino al que él se estaba refiriendo. Y la respuesta de Jesús contiene el sexto de los 7 yo soy del Evangelio de Juan, el cual dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Dividiremos esta frase tan espectacular del Señor en 3 partes. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. El Señor responde a quien no sabía el camino diciéndole: yo soy el camino. Tomás le dice: Señor, no sé cuál es el camino, y el Señor le dice: yo soy el camino. Es importante ver que cada palabra viene acompañada de un artículo. Y eso es muy importante porque el Señor le dice: yo soy un camino, una verdad y una vida. El Señor está diciendo: yo soy el camino exclusivo, la verdad exclusiva y la vida exclusiva. No hay más. No hay más caminos, no hay más verdades y no hay más vida. Esto en un mundo tan relativo, en un mundo donde las perspectivas, donde el relativismo, donde tu verdad, si se compagina con mi verdad, son válidas, eso rompe el sistema. Eso rompe nuestra mentalidad. Pero el Señor está diciendo aquí: soy el único camino, soy la única verdad y soy la única vida. El camino no es una religión basada en normas, basada en patrones de conducta. No, 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 no. El camino es una relación personal con Jesús. Yo no sé si habéis visto o habéis leído, porque hay una película también, del progreso del peregrino, de John Bunyan. Yo no sé si habéis leído el libro o habéis visto la película. Pero el progreso del peregrino es un hombre que comienza su vida cristiana como si fuera un camino, y empiezan a venirle pruebas y empiezan a venirle dificultades. Pero es curioso porque se encuentra con diferentes personajes que van cogiendo otros caminos para ir al cielo, como otra especie, como atajos. Y entonces le dicen a este hombre que por qué no cambia de dirección, que este camino es mucho más fácil, que el otro camino es mucho más corto. Y el Señor me ponía este versículo, hermano. Cuidado, cuidado con los otros caminos. Mucho cuidado con los otros caminos que no sean el Señor. Dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12. No te fíes de tu propia prudencia. No te fíes de tu intelectualidad. El Señor es el único camino, no hay más. No hay otro camino. Hay otros caminos, pero esos caminos son caminos de muerte. El único camino de vida es Jesús. No hay otro camino, hermano, no hay. No hay otro atajo. No lo hay. Este camino es curioso porque este camino son como las carreteras que son de doble sentido, ¿verdad? Va un coche de frente y tú vas de cara. O igual, este camino es un camino de doble sentido. Y en la primera dirección nos encontramos a Dios dirigiéndose al hombre. A Dios andando hacia el hombre. Jesús acude en rescate del hombre. El hombre distante, indiferente, enemigo de Dios, es buscado por Dios por su infinito amor. Dios viene en Cristo al encuentro de quien no tiene ningún interés por buscarle. Es por eso que Lucas 19:10 dice: el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. El Señor vino a buscar. Él tuvo que iniciar ese camino, Él tuvo que comenzar ese camino. Dios mismo, revestido de humildad, toma una naturaleza humana para establecer una comunicación directa entre Dios y el hombre. Para dar al hombre un abrazo de Dios
con brazos de hombre. Lo voy a volver a repetir. Para establecer una comunicación directa entre Dios y el hombre, para dar al hombre, para darte a ti y a mí un abrazo de Dios con brazo de hombre. Jesús mismo. Jesús se acerca para gustar nuestras miserias, sufrir nuestros problemas, experimentar nuestras tentaciones, padecer nuestra hambre, llorar nuestras lágrimas y morir nuestra muerte. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios se acerca al hombre. Primer camino, primera dirección, descendente. Dios en las alturas desciende en Jesús hacia el hombre. Y es por eso, por lo que el hombre puede ascender y tener comunicación con Dios, que esa es la otra dirección del camino. El hombre acercándose a Dios. El que el hombre pueda acercarse a Dios es solo posible por la obra redentora y reconciliadora hecha por Cristo en la cruz del Calvario. No hay otra manera. Jesús, por lo tanto, se convierte en el único y exclusivo camino al Padre por el que el hombre puede acceder a su presencia. Así lo diría tiempo después el apóstol Pedro, ¿verdad? Que dice, y en ningún otro hay salvación, en ningún otro. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Solo en Jesús seremos salvos, hermanos. Solo en Él. Solo hay un camino. A continuación, Él dice, yo soy la verdad. Es lo mismo que el anterior, hermano. Él no dice yo soy una verdad, sino Él dice yo soy la verdad. La única y exclusiva verdad. Permíteme hacer un paréntesis porque es indudable que en este mundo tan relativista en el que vivimos, el que Jesús y yo esté diciendo que Jesús es la única verdad, suena un poco mal. A la gente le chirría los dientes que yo diga eso o que prediquemos eso. Y me llama mucho la atención esta imagen. A ver. Aquí vemos a dos personas que se están peleando entre ellas porque, claro, uno ve un 6 y el otro ve un 9. Si yo esta imagen se la pongo a cualquier persona, me diría que, claro, que los dos tienen razón porque todo depende de la perspectiva con la que tú mires las cosas, ¿verdad? Si lo miras desde esta perspectiva ve un 6 y si lo miras de la otra es un 9. Entonces, nadie está equivocado. Las dos verdades son ciertas y todo depende de la perspectiva con la que miremos las cosas. Entonces yo me pregunto, ¿están las dos personas en lo cierto? ¿Un número puede ser dos números a la vez? Fijaros la torpeza humana, porque creo que lo más sensato en este caso sería preguntarle y averiguar la persona que ha escrito ese número y preguntarle qué intención tenía. Si tenía la intención de escribir un 9 o tenía la intención de escribir un 6. Pero no, este mundo ha buscado la solución fácil. No, todo depende de la perspectiva. Todo depende del sitio donde lo estés mirando. No. Vamos a comernos un poco la cabeza, vamos a preguntar y vamos a averiguar quién ha escrito ese número y entonces encontraremos la verdad. Yo soy la verdad. En la actualidad me puse a buscar por internet casos de corrupción de política. No podéis, vamos, el ordenador casi explota porque de todos los casos que había. Pero vamos, voy a poner los más llamativos. El caso Gürtel, caso Púnica, caso Palau, caso Bárcenas, caso Malaya, caso Pujol, los ERE de Andalucía. Todos estos casos de corrupción han provocado una desconfianza de nosotros hacia los políticos. ¿Por qué? Porque los políticos dicen una cosa y después ¿qué pasa?
que no hacen nada o no cumplen lo que dicen, o verdaderamente sus hechos, sus palabras no van acorde con sus hechos. Y esto genera en la población desconfianza. Sin embargo, cuando Jesús utiliza esta afirmación, yo soy la verdad, quiere decir que todo es verdad, que todo está seguro en Él. Cuando Jesús afirma que Él es la verdad, no quiere decir que solo sus palabras son verdad, sino que sus hechos van acorde con sus palabras. Que lo que Jesús dice, lo cumple. Y que lo que Jesús enseña, Él lo hace. Sus hechos acorde con sus palabras. Él es verdad. El Señor siempre ha dicho que Dios es todopoderoso, que el Señor lo puede hacer todo, pero ¿tú sabes algo que el Señor no puede hacer? Mentir. ¿Y sabéis por qué el Señor no puede mentir? Porque va en contra de su naturaleza, va en contra de su carácter. ¿Por qué? Porque el Señor es verdad. El Señor jamás puede mentir, es imposible que el Señor mienta, porque va en contra de su naturaleza, va en contra de Él mismo, va en contra de su esencia, de su carácter, de su personalidad. En un mundo tan falso e hipócrita, es una bendición que podamos confiar y descansar en el único que es la verdad, en nuestro Señor Jesucristo. En Él no hay engaño ni mentira, hermano. No hay engaño, no hay mentira. Y ahora podremos entender mejor las palabras de Jesús recogidas en el Evangelio de Juan, cuando dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conoceréis al Señor, que es la verdad, y la verdad os hará libres. Y por último, la última parte que dice, yo soy la vida. Es importante que entendamos que para el apóstol Juan, cuando escribe el Evangelio, él utiliza dos palabras en griego para referirse a vida. Un término que es zoe, que es la vida más allá de lo terrenal, es decir, una vida que mira con perspectiva a la vida futura. Y después hay otro término que es psiche, que es una vida física, solo se centra en la vida de aquí y ahora. Voy a poner un ejemplo para que me entendáis mejor. Juan 12, 25. Dice, el que ama su vida, la pierde. Y el que aborrece su vida en este mundo, la conservará para vida eterna. Fijaros en los términos que utiliza el apóstol Juan. El que ama su vida, psiche, ¿qué es psiche? La vida terrenal, la vida que solo se centra en aquí y ahora. El que ama esta vida y solo se aferra a esto, dice que la pierde. Y el que aborrece su vida, psiche, física, de aquí y ahora, es decir, el que no le da tanta importancia a esta vida, en este mundo, dice, la conservará para vida, zoe, la vida del más allá, la vida que verdaderamente importa, eterna. La idea que el apóstol Juan está queriendo transmitir con este pasaje es que la persona que se concentra en su propio éxito aquí y ahora pierde su vida en todo lo que verdaderamente importa. Mientras que la persona que no busca su ventaja personal, no busca el sacar partido, el sacar provecho a costa de los demás, ese ganará su vida para la vida eterna. Esta persona es la persona que está dispuesta a perder todo lo que significa esta vida por causa de Jesús. ¿Para qué? Para llegar a poseer la vida que verdaderamente importa, hermanos. La vida eterna, la vida zoe.
Y es una pena porque a veces le damos tanta importancia a la vida física, que yo no digo que no le demos importancia, claro que hay que darle importancia a la vida física, pero a veces le damos tanta importancia además a la vida física. A veces dedicamos tanto tiempo a la vida física, a cuidarnos, a esto, lo otro, e invertimos tan poco tiempo en cultivar la vida eterna, la vida Zoe, la vida que verdaderamente cuenta. Decir que alguien vive es fácilmente entendible, pero decir que es la vida no lo es tanto. Jesús es vida y por lo tanto portador y sustentador de ella para el resto de criaturas. Es decir, si tú y yo hoy estamos vivos, si tú y yo hoy respiramos, si tú y yo hoy tenemos aliento, es porque el Señor te está sustentando. Si el que está ahí en la calle, en el barrio de enfrente, está viviendo y está respirando y tiene aliento, crea o no crea en el Señor, si está respirando, es porque el Señor le está sustentando su vida. Si tú y yo hoy estamos aquí con aliento todavía, es porque el Señor está sustentando tu vida y mi vida, hermano. Hasta que Él quiera. Hasta que Él quiera, porque Él es el dueño de la vida. Es el portador, el sustentador. Sin embargo, en este momento del discurso de Jesús, Él quería transmitir que Él es la vida real, la auténtica, hermano. Y si yo digo que la vida en Jesús es la vida real, la auténtica, la verdadera, el resto de vidas, el resto de caminos, el resto de verdades no valen nada. Nada. Para mi vergüenza, hermano, cuando era un poco más joven y hablaba con unos cuantos de mis amigos y tal, pues claro, para nosotros la iglesia era una presión, porque nosotros verdaderamente queríamos hacer cosas que el mundo hacía, pero porque estábamos en la iglesia, pues no las hacíamos. Es decir, estábamos como, sí, estábamos apretados, estábamos obligados a hacer una serie de normas pues que la iglesia, que nuestros padres nos habían impuesto. Y entonces entre nosotros hablábamos y decíamos, no vea lo bueno que es la persona que está a punto de morirse con 80 años, que ha vivido como le da la gana, acepta al Señor y va al cielo. Y nosotros tenemos que estar aquí obedeciendo al Señor, haciéndole caso, no pudiendo hacer esto, no pudiendo hacer lo otro, fastidiándonos, y el otro ha vivido como le da la gana, y ahora en el lecho de su muerte acepta al Señor y va al cielo. Y nosotros negros, nosotros diciendo, ojalá fuéramos esa persona. Yo me imagino al Señor haciendo así con la cabeza diciendo, ustedes estáis tontos. Ustedes todavía no habéis entendido el Evangelio. ¿Sabéis por qué? Porque la vida en Cristo es la mejor vida que hay. Esa persona que ha aceptado al Señor en el lecho de su muerte, vale, será un privilegiado porque ha aceptado al Señor en el lecho de su muerte y va a ir al cielo, pero ¿y todos esos años que ha perdido de vida? ¿Y todos esos años que ha perdido las bendiciones del Señor? ¿Y todos esos años que ha perdido y que tú eres un privilegiado de que lo estás viviendo? De que estás viviendo la mejor vida que se puede vivir. Esto es lo que tenemos que decirle a nuestros jóvenes. A los jóvenes no le tenemos que decir, no haga esto, no haga lo otro, no haga lo otro. A los jóvenes hay que decirle, esto es lo mejor que hay. Esta vida es la mejor que hay. La que está allá afuera viene con luces, con sonido, vale, sí, pero esta es la mejor vida. La vida del creyente es una vida abundante. La vida para vivirla a tope, como dice el mundo, hay que vivirla en Cristo. La vida a tope no se vive en fiesta, la vida a tope no se vive. La vida a tope, la vida plena, se vive en Cristo. En Cristo se vive la vida a tope. La vida sin Cristo es una vida vacía. Es una vida malgastada. ¿Tú quieres vivir a tope? Vive en Cristo. Porque cuando Juan dice vida eterna, no solo se está refiriendo al tiempo.
que es infinito, que es decir, viviremos para siempre. No solo se está refiriendo a eso, hermano. Cuando el apóstol Juan utiliza el término Zoe, vida eterna, se está refiriendo también a calidad. Nosotros vamos a vivir para siempre, pero nosotros vamos a vivir una vida de calidad, buena. Y nosotros ahora estamos viviendo una vida, pese a los problemas, pese a todo lo que tengamos, una vida de calidad con el Señor. De calidad. Porque estamos viviendo la vida Zoe. Dice Juan 17:3, dice, y esta es la vida eterna, la vida Zoe, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna, hermano, conocer a Cristo. Una vida de calidad, eterna y de calidad. Acuérdate, hermano, cuando el Señor dice, yo soy el camino, habla de una relación o conexión entre dos personas. En este caso, la unión de Dios y nosotros, los pecadores. Cuando el Señor dice, yo soy la verdad, nos recuerda la total credibilidad de Jesús en todo lo que dice y hace. Y si el Señor ha dicho que Él va a volver a por su pueblo, hermano, no tengas duda, Él va a volver a por su pueblo. Él es creíble, Él es verdad. Él no es como los políticos que te prometen y no cumple. Él lo que promete, lo cumple. Y Él dice, yo soy la vida. La vida hace hincapié en que la mera existencia física importa bien poco. Lo que verdaderamente importa es la vida que Jesús ofrece, porque Él es la vida misma. Para terminar, mientras que los hermanos de la alabanza suben para cantar un cántico, me gustaría reflexionar unos minutos más acerca del concepto de vida. En la actualidad existen multitud de definiciones y mentalidades a la hora de afrontar la vida. Incluso existen diferentes filosofías de la vida. Yo no sé si conoce a... Es muy famoso, desde luego, es Pepe Mújica. Él es expresidente de la nación de Uruguay. Y él es muy famoso porque es un muy bonachón, se ve un tío muy bonachón, muy amable, y él va por ahí haciendo discursos de la vida, de cómo debemos nosotros de afrontar la vida. Y me llamó mucho la atención. Y él en uno de sus discursos dice así, la vida se te escapa y se te va minuto a minuto. Y no puedes ir al supermercado a comprar vida. Claro que no, la vida... Hemos visto quién es el sustentador de la vida. No es el supermercado, no es el Mercadona, es el Señor. No podemos comprar vida. Aquí se nos anima a vivir la vida a tope, buscando el sentido de la vida, que no es otro que hacer las cosas que nos hacen felices. Y siguiendo la línea del discurso, él dice lo siguiente para terminar. Dice, llegará un día en que los huesos no se levanten. Y él dice, y termina así, dice, y adiós. No quedará de ti ni el recuerdo ni el aliento. Esta es la filosofía de la vida. Vive a tope, sé feliz, que hoy estoy y mañana adiós y no quedará de ti ni el recuerdo. Permíteme de manera breve que pueda captar algunas palabras de Pepe Mújica y transformarlo a lo que debería ser el discurso de vida de los creyentes. Igual que los del mundo hacen su filosofía de vida y dan discursos, los creyentes vamos a hacer un pequeño discurso de lo que debe ser la vida del creyente aquí en la tierra. Mira, la vida hay que vivirla minuto a minuto, claro que sí. Claro que debemos de vivir la vida minuto a minuto. ¿Pero para quién? Para la gloria de Dios, hermano. Tu vida aquí, minuto a minuto, que cuente para la gloria de Dios. Minuto a minuto, vívela, exprímela, pero para la gloria de Dios. El apóstol Pablo lo tenía claro cuando le dijo a los corintios, si pues coméis o bebéis
o hacéis otra cosa, cualquier cosa que hagáis, hacedlo todo para la gloria de Dios. La vida, minuto a minuto, sí, pero para la gloria de Dios. Y él decía que adiós, ¿no? Que nuestros huesos no se levantarán y adiós. Y no quedará ni el recuerdo ni el aliento. Ahí te equivocas, Pepe Mújica. Un día nuestros huesos no se levantarán aquí, está claro, estamos de acuerdo. Sin embargo, nuestro espíritu, con un cuerpo glorificado, se levantarán algún día, hermano, la presencia de Dios. Y viviremos para siempre en nuestro verdadero hogar, con nuestro Señor. Y nuestro recuerdo, nuestro espíritu y nuestro aliento estarán siempre con el Señor. No es adiós y hasta luego, no. Es un hasta luego porque nos volveremos a ver ahí arriba en nuestro hogar. Hermanos, si este discurso de la vida, si todas las cosas que hemos estado viendo no alientan tu corazón para seguir adelante, si estas enseñanzas, si este mensaje de Jesús no ha conmovido tu corazón para que pese a todas las circunstancias tú permanezcas fiel en el Señor y que podamos decir, sigue creyendo. El Señor en esta mañana te dice, sigue creyendo pese a todo. Sigue creyendo pese a las circunstancias. Sigue creyendo pese al paro. Sigue creyendo pese a las expectativas de futuro que hay. Sigue creyendo pese a un nuevo confinamiento. Sigue creyendo. Porque aún no estamos en casa, hermano. Aún no estamos en nuestro verdadero hogar. Y es curioso porque la canción que cantaron antes dice, solo tú tienes palabras de vida. El mundo busca palabras de vida afuera. El mundo busca vida afuera. Pero sabéis una cosa, hermanos, que el único que tiene palabra de vida es el Señor. Que el Señor os bendiga, hermanos.